Bienvenidos. Nosotros somos Grupo 6 de la clase de Ingeniería de Plantas, sección P, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos, y les hablaremos el día de hoy de cómo determinar el número de láminas necesarias y hacer un análisis respectivo para los techos industriales. Mi nombre es Angie Álvarez y mi compañero que les hablará más adelante es Ángel Alvarado. Para ejemplificar nuestros cálculos, utilizaremos el siguiente enunciado. La empresa Panito desea construir su fábrica de panes y necesita definir qué tipo de techo industrial colocará a su planta, por lo que solicita a usted, como ingeniero, realizar un informe de número de láminas y costo para los siguientes tipos de techos. El primer techo que haremos es el de 2 aguas con un ángulo de 20 grados. El segundo techo de dientes de sierra con un ángulo de 25 grados. Y el tercero será un techo curvo. El costo de las láminas que utilizaremos será de 115 quetzales para la lámina transparente y de 135 quetzales para la lámina estándar. Cabe recabar que estos costos solo nos utilizarán para la ejemplificación porque normalmente la lámina transparente es más cara. Al lado derecho podemos observar nuestra planta industrial que va a tener una longitud de 40 metros, un ancho de 25 metros y un alto de 10 metros. Como paso número A, ya que esto se realiza para cualquier tipo de lámina que vayamos a utilizar, es calcular el área útil de las láminas. En este caso, pues debemos determinar el área efectiva de las láminas que se utilizarán, ya que en ellas se considera el traslape entre lámina y lámina. En este caso, nosotros vamos a utilizar una medida estándar de lámina que es de 14 pies por 32 pulgadas. Como lo vemos en el rectángulo de en medio, esas son nuestras dimensiones y nosotros le vamos a restar de cada lado las 2 pulgadas que se deben de considerar para el traslape entre las láminas. Esto porque no pueden quedar pegadas así, tienen que estar una sobre la otra. Por lo que nuestra área útil la vamos a calcular multiplicando la longitud efectiva, ¿verdad? Por el alto efectivo. Y este será de 28 pulgadas por 164 y nos dará 4.592 pulgadas cuadradas. Luego procederemos a pasarlo a metros cuadrados, que es donde lo vamos a utilizar, y nos da un valor de 2.9626 metros cuadrados. Empezaremos por el techo de 2 aguas. Acá observamos nuestra planta industrial y podemos ver que siempre vamos a necesitar un ángulo de elevación. En este caso vamos a usar 20 grados. El paso 1 va a ser calcular el área a cubrir. Para calcular las dimensiones a cubrir, se agregará un saliente de 2 pies. Esto nos va a servir para, por ejemplo, cuando el techo llueve, que no se filtre el agua. Por lo que necesitamos calcularlo tanto de largo como de ancho. Aplicando trigonometría para ambos triángulos, vamos a calcular los valores desconocidos. En este caso, el triángulo más grande le pondremos en la diagonal X, el triángulo pequeño en la diagonal Y. Sabemos que la mitad de lo que mide el ancho de nuestra planta es 12.5 metros, por lo que va a corresponder
a la base del triángulo y el saliente, que es de 2 pies. Vamos a hacer cada triángulo por separado con un ángulo de 20 grados y utilizando trigonometría despejamos la x, que nos dará igual a 12.5 metros partido coseno de 20 grados, dándonos como resultado 13.30 metros. Para el lado del triángulo pequeño tendremos coseno de 20 grados igual a 0.6096 dividido y despejando el valor de y nos queda un total de 0.6487 metros. Calcularemos el largo total a cubrir por la lámina, que en este caso vamos a determinar como L el largo de la fábrica más 2 veces por Y. Nuestro largo serán los 40 metros de longitud de la fábrica más 2 por 0.6069 metros, dándonos un valor de 41.2192 metros. Nuestro paso 3 será calcular el área total a cubrir, siendo este de el x por y por la longitud total. Y teniendo entonces los valores que traíamos del paso número 1, siendo estos de 13.30 metros más 0.6487 por la longitud total, que la calculamos en el paso número 2 y es de 41.21, dándonos un resultado de 574.95 metros cuadrados. El paso número 4 es calcular el número de láminas a utilizar. Para esto haremos 2 pasos. Determinar el número de láminas dividiendo el área total de la fábrica dentro del área efectiva de la lámina, siendo este de 574 metros cuadrados dividido 2.9626, que fue lo que calculamos en el paso A, dándonos un valor de 194.07 láminas. Como no podemos comprar láminas, fracciones de láminas, lo vamos a aproximar siempre al entero positivo más cercano. En este caso, vamos a determinar que se necesita 195 láminas en el techo de 2 aguas. El paso número 5, vamos a calcular el número de láminas multiplicando las respuestas del paso anterior por 2. Esto es porque, si bien recordamos, en el triángulo solo tomamos un lado de las 2 aguas y necesitamos determinar para los 2 lados. Entonces lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 390 láminas. Luego, procederemos a determinar el número de láminas transparentes y estándar. Esta se hablará un poco más a continuación, pero según el acuerdo gubernativo de ambiente, se tiene que respetar por lo menos un mínimo de 20% de láminas transparentes en toda la construcción del techo, por lo que se calculará con la ecuación de NL, siendo este el número de láminas igual a 0.20 por el número total de las láminas, que es 390. Estas nos darán el total de las láminas transparentes, que serán de 78 láminas transparentes. Para láminas estándar procederemos a hacer lo mismo con el factor complementario, que sería 0.8. El 80% de nuestras láminas en el techo van a ser normales.
las láminas estándar, entonces será 0.8 por el número de láminas totales de 390, dándonos un valor de 312 láminas estándar. El paso número 7 será determinar el costo de las láminas. Esto lo haremos multiplicando el costo de cada lámina por el número de láminas necesarias, tanto transparentes como estándar. En las láminas transparentes será el número de láminas transparentes 78 por el costo de las láminas transparentes, que es de 115, dándonos un valor respectivo a 8.970 quetzales. Y para nuestras láminas estándar serán de 312 láminas estándar por 135, que es el costo unitario de la lámina estándar, dándonos un valor de 42.120 quetzales. Para sacar el costo total, sumamos ambos costos, tanto el de la lámina transparente como el de la lámina estándar, y nos dará un valor de 51.090 quetzales. En el análisis, determinamos que el costo total de laminado del techo de 2 aguas es de 51.090 quetzales. Para nuestro techo de diente de sierra, lo vamos a calcular con un ángulo de 25 grados. Esto puede variar según los requerimientos de la planta industrial. Como paso número 1, tenemos determinar la longitud del diente. Para ello, utilizaremos geometría para determinar los dos lados desconocidos. En este caso, la hipotenusa, que le pondremos h, y un cateto, que sería el de la base del triángulo, y este le pondremos x. Tenemos el valor del cateto opuesto al ángulo, que es de 2 metros, y del ángulo, que es de 25 grados, por lo que procederemos a utilizar la relación de la tangente, que relaciona ambos catetos, el opuesto con el adyacente. Al despejar el valor del cateto adyacente, que es el desconocido, nos quedará la ecuación de x igual a 2 partido tangente de 25. Esto nos dará 4.29 metros. Al tener este valor, ya podemos determinar la h con la relación de seno, y obtendremos que h va a ser igual a 2 partido el seno de 25 grados, dándonos un valor respectivo a 4.73 metros. Nuestro paso número 2 es determinar el número de dientes a utilizar. Para ello, denominaremos número de dientes como ND en mayúsculas, y vamos a proceder a dividir la base de nuestra planta industrial partido x. En este caso vamos a tener 40 metros partido 4.29 metros, dándonos un número de dientes de 9.32. Esto lo aproximaremos a 10 dientes. El paso número 3 es determinar el área de cada diente. Para determinar el área de cada diente, lo haremos con la ecuación de área de diente igual a h, que es nuestra altura, por el ancho del edificio. La altura, utilizaremos la altura del diente, que calculamos en el paso número 1, y será de 4.73 metros por 25 metros, dándonos un resultado del área de diente de 118.25 metros cuadrados. En nuestro paso número 4, determinaremos el área total a cubrir, siendo este un multiplicador del área del diente por el número de dientes. Estas, al sustituir los valores, serían de 118.25 metros cuadrados por 10 dientes, dándonos un área total de
1182.50 metros cuadrados. Para calcular el número de láminas, vamos a recordar del paso A, cuando teníamos el área efectiva de nuestra lámina, en el cual utilizaremos en la ecuación número de láminas es igual al área total a cubrir, determinado en el paso 4, partido el área efectiva de la lámina, siendo este de 1182.50 metros cuadrados, partido 2.9626 metros cuadrados, nos da un valor total de 399.14 láminas, que aproximadas serían 400 láminas. Para el paso número 6, determinaremos el número de láminas transparentes y estándar, utilizando, para ejemplificación, en todos los casos, el mismo factor de 0.2 para transparentes y 0.8 para estándar. Estas nos darán un valor de 80 láminas transparentes y 320 láminas estándar. Procederemos a calcular el costo total de las láminas. Esto con la ecuación de costo igual al número de láminas por el costo unitario de cada lámina. Para las láminas transparentes, obtendremos que 80 láminas por 115 quetzales de cada lámina transparente nos dará un valor de 9.200 quetzales. Y para la lámina estándar, tendremos 320 láminas estándar por 135 quetzales por cada lámina estándar, nos dará un valor de 43.200 quetzales. Para nuestro costo total, sumaremos el costo de las láminas transparentes más el costo de la lámina estándar, dándonos un valor resultante de 52.400 quetzales. En nuestro análisis podemos determinar que el costo total del laminado de techo de dientes es de 52.400 quetzales. El siguiente ejemplo que mostraremos es aplicado en techos curvos. Como primer paso, hay que hacer un bosquejo de la planta. Entonces, para hacer ese bosquejo, antes hay que realizar los cálculos de la cantidad de láminas que se necesitan para instalar el techo curvo. En esa instalación debe contemplarse el diseño de elevación del techo respecto a la pared. La recomendación que se da para poder hacer la elevación es de 3 metros. A continuación se muestra esa elevación en la figura, donde D significa el desplazamiento del centro de la circunferencia, R el radio de la curvatura, el ancho de la planta es de 25 metros y la altura es de 10 metros. Como segundo paso, tenemos que encontrar el radio de la curvatura, que lo vamos a denominar con la letra R mayúscula. ¿Y cómo vamos a encontrar ese radio de la curvatura? Se va a encontrar cuando se traza el centro de la circunferencia con un desplazamiento hacia abajo. Y eso está denominado con una fórmula que es R es igual a H más D, donde H significa la elevación del techo respecto a la pared y D significa el desplazamiento del centro de la circunferencia trazada por el techo. Como tercer paso, tenemos que encontrar el desplazamiento del centro de la circunferencia, que lo vamos a denominar D. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Por medio de la fórmula del teorema de Pitágoras, donde tenemos que el radio al cuadrado va a ser equivalente a D al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, antes de empezar a hacer los cálculos, tenemos que hacer una sustitución. En vez de colocar R, tenemos que ingresar H más D. Entonces, nuestra fórmula va a quedar ahora como H más D, eso elevado al cuadrado, va a ser igual a D cuadrado más X cuadrado. Y ahora hay que proceder a desarrollar el producto notable que está en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces se aplica el producto notable y ahora la ecuación queda como H cuadrado más 2HD más D al cuadrado igual a D cuadrado más X cuadrado. Haciendo una reducción de términos semejantes, D cuadrado del lado izquierdo con D cuadrado del lado derecho se eliminan. Entonces ahora la fórmula queda como H cuadrado más 2HD igual a X cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar D. Entonces al despejar D, 2H que estaba multiplicando con D en el lado izquierdo,
ahora va a dividir en el lado derecho de la ecuación. Entonces, D va a quedar ahora como x cuadrado menos h cuadrado dividido dentro de 2 veces h. Como cuarto paso, tenemos que calcular el desplazamiento del centro de la circunferencia, el que en la ecuación número 2 se denominó como D. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Sustituir los valores numéricos en la ecuación determinada en el paso anterior, o sea, en el paso 3, que la ecuación era D igual x cuadrado menos h cuadrado dividido 2 veces h. Entonces sustituimos, en vez de x, vamos a colocar 25 medios de metros, que es la mitad del ancho de la planta. Luego, donde está h, vamos a colocar el valor de 3 metros, que es la altura respecto a la pared. Entonces, la ecuación va a quedar ahora como una sustitución de valores, donde va a estar 25 medios al cuadrado menos 3 veces al cuadrado dividido 2 veces 3. Al hacer esa operación en nuestras calculadoras, queda que D es igual a 24.5417 metros. Como quinto paso, después de haber encontrado los demás datos, tenemos que sustituir para encontrar el valor del radio de la curvatura, que en este caso es R. Sustituimos esos valores en la fórmula del radio de la curvatura. H dijimos que era 3 metros, más D, que fue lo que encontramos en el paso anterior, eran 24.5417 metros. Al realizar la suma, el radio de la curvatura es igual a 27.5417 metros. Como siguiente paso, como el paso número 6, tenemos que encontrar la longitud de arco de la circunferencia, que esa longitud la vamos a denominar con la letra P mayúscula. ¿Y cómo vamos a determinar esa longitud? Con la ecuación del perímetro de la circunferencia. Y esa ecuación va a estar en función de su valor angular. Entonces la ecuación es que P es igual a el producto entre el ángulo por pi. Ese producto se divide dentro de 180 grados y esa operación hay que multiplicarla por R, que es el radio de la curvatura. Como séptimo paso, tenemos que hacer un bosquejo de las dimensiones de nuestra nave industrial para poder saber cuánto va a ser el valor de la longitud de arco. Y ese bosquejo va a ser en función de la vista frontal de nuestra planta. Entonces, como podemos observar en la imagen, se nos forma un cuadrado con ciertas dimensiones, pero dentro de esa figura se forma un triángulo donde el valor angular θ se traza de su altura hacia la base del triángulo una línea como altura, y entonces nuestros ángulos van a estar ahora en función como de θ medios. Y se nos va a formar ahora un triángulo rectángulo donde van a tener unas dimensiones de base de 12.5 metros como hipotenusa R, y el valor angular ahora es de θ medios. Como siguiente paso, número 8, en referencia al paso anterior, es el triángulo. Y tenemos que hacer un bosquejo de ese triángulo para saber cuánto es el valor del ángulo que se dibuja en ese triángulo. Entonces tenemos como hipotenusa R, que fue lo que determinamos en pasos anteriores, que era 27.5417 metros, o que puede ser expresado como una fracción, como 661/24 metros, donde tenemos uno de sus catetos como 12.5 metros y el valor angular, que va a ser nuestra referencia para encontrar más adelante dicho valor como θ medios. Como siguiente paso, tenemos que calcular ese ángulo descrito por el arco. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Con una función trigonométrica. Esa función trigonométrica es la que se conoce como seno, donde equivale al cateto opuesto al ángulo dividido la hipotenusa. Entonces hay que sustituir. En vez de colocar A, donde está seno, vamos a colocar θ medios, para que ahora nos quede seno de θ medios. Luego el signo igual, el cateto opuesto va a ser el valor de 12.5 metros, eso sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es el radio, que es de 27.5417 metros. Entonces ahora procedemos a sacar el seno inverso de la función seno, y nos va a quedar en nuestro lado izquierdo de la ecuación θ medios, en el lado derecho seno inverso de 12.5 sobre 27.5417 metros.
Despejamos Z, que es el valor que queremos encontrar, y nos va a quedar ahora un producto en el lado derecho de la ecuación. 2 veces seno inverso de 12.5 sobre 27.5417. Al hacer los cálculos respectivos, nos queda que nuestro valor angular va a ser de 53.2819 grados. Como siguiente paso, en este caso el número 11 es el cálculo de la longitud de arco de la circunferencia P. Entonces solo hay de sustituir los valores. Entonces sustituimos en nuestra ecuación, nos va a quedar que la longitud de arco va a ser igual a 53.9829 grados por pi, ese producto dividido 180 grados por 27.5417 metros. Al realizar la operación, nos queda que la longitud de la circunferencia es de 25.95 metros. Como siguiente paso, tenemos que calcular el área que se va a cubrir con el techo curvo. ¿Y cómo vamos a calcular esa área? Se va a calcular como el perímetro por el largo de nuestra planta o de nuestra nave industrial, que si simplificamos esa fórmula o la expresamos de una forma distinta, nos va a quedar como A es igual a P por L. Como ya conocíamos el valor de P y el valor de L, solo tenemos que sustituir, y ese es el siguiente paso. Entonces sustituimos y vamos a conocer el área a cubrir con el techo curvo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que el área va a ser igual a 25.95 metros por 40 metros. Multiplicamos nuestros valores numéricos, 25.95 por 40, y nos da un resultado de 1038. Se multiplican las unidades aplicando las leyes de potencia de bases iguales y nos queda como metros cuadrados. Entonces conocemos que el área es de 1038 metros cuadrados. Como siguiente paso, el número 14, tenemos que determinar el número de láminas que vamos a utilizar para calcular este tipo de techo. Y lo vamos a denominar con las letras NL en mayúsculas. Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? Realizando una relación entre el área a cubrir con el techo curvo, que fue el paso anterior, y nuestra área útil o también llamada área efectiva de láminas estándar, que fueron uno de los primeros pasos que tuvimos que determinar. Entonces, nuestra ecuación nos va a quedar como el número de láminas va a ser igual a el área dividida el área útil. Entonces, ahora solo es de sustituir los valores. El número de láminas va a ser igual a 1038 metros cuadrados dividido 2.96 metros cuadrados. Y ese resultado nos va a quedar como 350.37. Pero sabemos que un objeto no lo podemos determinar con un valor decimal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que ese número hay que aproximarlo al número entero siguiente. Y ese resultado sería de 351. ¿Por qué razón? Porque no va a ser apropiado adquirir 350.37 láminas, sino que 351 láminas. Como siguiente paso, el número 16 es el número de láminas transparentes. Y ese número de láminas transparentes lo podemos, está estipulado en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional con Acuerdo Gubernativo 229-2014, con reformas del año 2016, y también por otras razones, porque tenemos que minimizar costos respecto a la energía eléctrica. Y en el reglamento y por estudios que han hecho ingenieros industriales se ha determinado que es el 20% del número de láminas transparentes que hay que utilizar para montar el techo. Entonces, ¿cómo vamos a determinarlo? Como 0.20 por NL, que era lo del paso anterior. Entonces, ahora como siguiente paso es la sustitución de los valores numéricos para saber el número de láminas transparentes a utilizar. Entonces, solo sustituimos. El 0.20 es un valor constante porque es el 20% por, en este caso, 351, que fue lo que aproximamos en los pasos anteriores. Al realizar la operación nos da un valor de 70.20 láminas transparentes, pero ya hemos explicado anteriormente que no podemos trabajar con valores decimales, que hay que aproximar al valor entero. Entonces sería 71 láminas transparentes para montar en el techo curvo. Como siguiente paso, número 18, tenemos el número de láminas estándar a utilizar para este tipo de techo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Como una diferencia. ¿Diferencia entre quiénes? Entre el número de láminas a utilizar en todo el techo con el número de láminas transparentes.
Entonces ahora tenemos otro paso, esa es la sustitución de valores. Y ese número de láminas estándar es denominado con las letras mayúsculas NLE. Y ahora hay que sustituir los valores, donde tenemos en la ecuación de NLE igual a NL menos NLT, solo sustituimos en vez de NL 351 láminas y en vez de NLT las 71 láminas transparentes. Realizamos la diferencia y nos da un valor de 280 láminas estándar. En el siguiente paso, es una recomendación cuando hagamos la elevación del techo respecto a la pared, porque hay en dados casos que no se contempla la elevación del techo. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con una circunferencia normal, donde el perímetro del arco va a estar en función de un valor de 180 grados. Y ahí nos podemos ahorrar uno de los pasos, en este caso el paso 11, si no tuviéramos una elevación de techo respecto a la pared. Como siguiente paso, en este caso el número 21, tenemos los costos tanto de las láminas transparentes como de las láminas estándar. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esos costos? Se van a determinar a través de una ecuación, que es cantidad de láminas por el precio unitario de la lámina que vayamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a calcular los costos de las láminas transparentes. Tomamos un valor de referencia para las láminas transparentes como venta en el mercado de 180 quetzales. Entonces, nuestro costo va a ser de 71 láminas transparentes por el precio unitario de nuestras láminas y eso nos va a dar un costo de 8,165 quetzales. Ahora procedemos también a calcular los costos de las láminas estándar como siguiente paso, en este caso el número 23, donde sabemos que el precio de nuestras láminas tiene un cierto valor en el mercado. Entonces calculamos ese costo, nuestra cantidad de láminas, que son 280 láminas estándar, por el precio unitario de esa lámina, y al realizar la operación nos da un costo de 37,800 quetzales. Ahora calculamos el costo total de láminas estándar y transparentes. ¿Cómo lo vamos a calcular? Haciendo el agregado de las láminas estándar y las láminas transparentes en función de costos. Entonces nos va a quedar que el costo total es igual a lo que se obtuvo el costo de láminas estándar, que fueron 37,800 quetzales, más el costo de láminas transparentes, que fue 8,165 quetzales. Al realizar la suma nos da un costo total de 45,965 quetzales. Y como nuestro siguiente paso, en este caso el número 25, realizar un análisis de los valores que obtuvimos en función de los costos. Entonces tenemos ahí una conclusión que nuestro costo total de laminado del techo curvo es de 45,965 quetzales. Entonces, lo que recomendamos nosotros como con los estudios que realizamos para los cálculos de los techos es que comparar ese costo con los demás costos de los tipos de láminas, tanto de 2 aguas como de dientes de sierra, y ahí vamos a tomar una decisión para saber qué le conviene a la empresa según las necesidades que tenga esa empresa, operativas o productivas, para optimizar los costos de esa empresa. Ahora analizaremos cuál tipo de techo hay que escoger para instalarlo en nuestra planta industrial. Y vamos a recomendar a la empresa Panito que debe elegir la instalación del techo curvo en su fábrica. ¿Por qué razón? Porque tiene un menor costo. Y este costo es de 45,965 quetzales. Otra de las razones por las cuales debe escoger el techo curvo la empresa Panito es por la estética y porque ahorrará costos en cuanto a la corrosión galvánica. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestra presentación como grupo número 6 y tema número 2, que son techos industriales. Muchas gracias.